actos, en conocernos los cristianos, en saber que no estamos solos, sino que estamos, ¿verdad?, acompañados, que muchos cristianos también sufren lo mismo que puedo estar sufriendo yo, no importa si es en Colombia, Costa Rica, Panamá o aquí en Chile, ¿verdad? Y eso ha sido grandemente, hablemos, enriquecedor espiritualmente. Haber escuchado grandes predicaciones, grandes estudios, grandes consejos espirituales. Entonces, desde esa perspectiva no podemos decir, ¿verdad?, que toda esta pandemia ha sido mala, ¿no? Mala, y nos lamentamos mucho por eso. Fíjese que si usted analiza, no sé si alguna vez usted habrá leído o habrá estudiado el libro de Lamentaciones, pero es un libro escrito por el profeta Jeremías. Tiene solamente 5 capítulos, ¿verdad? Y esos 5 capítulos son tremendamente importantes para si lo queremos extrapolar a nuestra realidad hoy día. Siendo uno de los capítulos más que yo personalmente considero más tristes y fuertes, el capítulo número 4, donde se habla del asedio por 2 años de Jerusalén por parte del pueblo o del imperio babilónico. Y yo creo que, ¿verdad? Y nosotros creemos, junto con el hermano Néstor, hermano Marvin, después de ustedes que lo puedan leer, que yo creo que hay muchas cosas que se dicen en este libro de Lamentaciones que a pesar de lo que uno pueda estar viviendo, nunca aprende o nunca cambia. El pueblo de Israel no cambió a pesar de lo que vivió aquí. No cambió. Y dice por ahí un adagio, dice, el único animal que se tropieza 2 o 3 veces con la misma piedra es el hombre, ¿no? Porque los animales así, los perritos ya saben que por qué ruta tomar para no caerse, pero el hombre se sigue cayendo y se sigue cayendo, ¿verdad? Y hoy día ya nos enteramos acá en La Serena con Coquimbo que vamos a salir de la cuarentena el día lunes, y le apuesto que la gente va a salir a la calle y va, hablemos, a golparse cuando no se debe golpar, y que no van a usar mascarilla y que no se van a lavar las manos, y verdad, porque no entendemos. La gente no entiende, no quiere, hablemos, entender, y digámoslo claramente que la contaminación de este mundo, ¿verdad?, de esta situación, es producto precisamente por el descuido nuestro, del hombre, ¿no es cierto? Que no está guardando la distancia, que no está guardando el aseo, que no está guardando el cuidado. Pero fíjese que cuando uno analiza este libro de Lamentaciones, uno encuentra 5 capítulos que de alguna manera se detallan de la siguiente manera. El primer capítulo habla del dolor y la vergüenza de Jerusalén representado en una señora. Cómo cae, ¿verdad?, este pueblo en una situación más que lamentable, sino que es lapidaria. El capítulo número 2 dice, habla de la caída de Jerusalén, producto del pecado y que produjo la ira de Dios. El capítulo número 3 habla del sufrimiento representado, dice, por el pueblo. ¿Cuánto sufrieron ellos? Producto, ¿verdad?, del pecado. El capítulo 4 habla precisamente del asedio, ¿verdad?, por 2 años en Jerusalén. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, cuando lean con detenimiento ese capítulo, que no fue algo fácil, sino que se sufrió muchísimo, muchísimo. Y el quinto capítulo se habla ya de una oración comunitaria para rogar y pedir nuevamente por la misericordia de Dios. 5 capítulos, donde se demuestra lo que el pueblo sufrió producto de su irreverencia, de su pecado, del hecho de ser negligente con Dios, ¿verdad? Y que todo pecado, toda mala conducta delante de Dios trae consecuencias. Y muchas veces las consecuencias no tan solo la paga hablemos, el que peca, sino que también causa estragos en lo que están en el entorno de uno, ¿verdad? Si yo peco y cometo un pecado grave, lo más probable es que mis hijos también paguen las consecuencias de mi pecado. ¿O no es así? ¿No? Si yo robo y me llevan a la cárcel, ¿verdad?, toda mi familia, de alguna u otra manera, está afectada. El pecado, hermanos, no tan solo afecta al pecador, sino que muchas veces afecta a los inocentes, que no tienen nada que ver con el pecado. Y eso ocurrió aquí, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, cuando fue, ¿verdad?, asediado, en este caso, por el imperio babilónico. ¿O no es así, hermano Néstor? Buenas noches. Buenas noches, sí tendrá que ser como usted dice. Pero el punto que leyendo el libro de Lamentaciones es muy parecido al libro de Job.
Eh, el libro de Lamentaciones se dirige al sufrimiento humano. El libro de Job. Y también el libro de Lamentaciones. Pero el libro de Lamentaciones va más por el sufrimiento, va más por el dolor que sufre la nación. A diferencia de Job, Lamentaciones se concentra más especialmente en Judá. En el camino el libro aborda algunas de las preguntas que yo creo que son las más difíciles que uno puede responder acerca de cómo enfrenta Dios todo esto. ¿Cómo puede el amor de Dios y la justicia ser reconciliados con el dolor? Ahí está el amor de Dios, ahí está la justicia divina, pero ahí hay un dolor grande en la nación. El punto es que yo quisiera enfatizar que hay diferentes causas para el dolor, diferentes causas para el sufrimiento. Y cuando uno comienza a mirar desde Génesis en adelante, vemos que el dolor y el sufrimiento vinieron por causa del pecado. Entonces, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, algo tiene que ver el pecado. Primero, el pecado de terceros, digamos, ¿ya? En este caso, la humanidad hoy día sufre por el caso del pecado de Adán y Eva. No es responsable de ese pecado, pero las consecuencias las sufre, como estaba diciendo el hermano Oscar allí. Y también se sufre por causa del pecado propio, personal, muchas veces. Entonces, en ese punto, yo creo que debemos detenernos ahora, porque aquí vemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Lamentaciones y en el verso 3, dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Estaban sufriendo, siendo afligidos, estaban siendo maltratados y todo, pero ¿cuál es la causa? Dice el verso 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Dice, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Entonces, el sufrimiento que está viviendo esta nación es por causa de su propio pecado, del pecado de sus dirigentes, de sus profetas y de ellos mismos como pueblo, pero el castigo lo está dando Dios. Ahora está usando elementos que eran sus enemigos como siervos para castigar al pueblo por lo que él está haciendo, dice, a causa de la multitud de sus rebeliones. Y de ahí uno puede seguir contando más adelante, pienso yo, hermano Marvin. Es interesante saber que Lamentaciones, cuando fue escrita por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías tenía muy arraigada la ley de Cristo, perdón, la ley de Dios, pero digo la ley de Cristo porque es una representación también. Pero me refiero a que Jeremías no solamente estaba viendo cómo su pueblo estaba en decadencia, sino lo que estaba sintiendo Jeremías. Jeremías estaba tan triste, tan desanimado, tan descompuesto al ver todo el pecado que estaba provocando esa situación, que Jeremías, cuando hace este libro de Lamentaciones, no lo hace como un libro de quejas, simplemente, él compone una poesía. Lamentaciones es una poesía hebraica, ¿verdad? Donde él inteligentemente usa ciertas herramientas para que la persona cuando vaya a leer Lamentaciones no lo lea como si fuera una noticia del domingo por la mañana en el periódico, sino que realmente fuera una noticia que impactara el sentimiento de la persona. Es decir, si ustedes se fijan en el capítulo 1, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hay 22 versículos, del 1 al 22, y eso fue hecho al propio, porque la poesía lo que quiere mostrarnos, la poesía de Israel, ¿verdad? La escritura hebrea, lo que quiere mostrarnos es que cómo se manifiesta Dios ante una situación donde Él advierte constantemente, aún a pesar de su sufrimiento. Es decir, es como la única forma de explicar el sufrimiento que Dios siente ante la rebelión
es por medio del sentimiento, porque nosotros estamos constituidos por sentimientos. Entonces, con todo esto que decía Oscar y lo que añadió el hermano Néstor en cuanto a lo que es el pecado, es que el problema del pecado no es en sí el hecho de poder cometerlo o hacerlo, o incluso heredarlo a los hijos por el hecho no genético, ¿verdad? Como dicen los sectarios, que esto sería por cuestión de nacimiento, no, sino por cuestión de mostrarle a los demás, de enseñarle a los hijos por medio de la imitación de lo que está mal o lo que es malo. Pero lo que me refiero es que el poema lo que quiere o lo que refiere es que Dios muestra primeramente el dolor que él tiene ante el pecado que está cometiendo la persona. Dios es el que sufre, Dios es el que lamenta primeramente el error que está cometiendo los demás, no por una cuestión de inocencia, sino por una cuestión de que sabiendo hacer lo bueno, dice, y no lo hace. Entonces, si ustedes se fijan desde el primer capítulo, capítulo 1, dice aquí el escritor, si me permiten leerlo, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dice en la versión 60. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. En otras palabras, aquí este poema lo que se está refiriendo es que Dios tenía a esta mujer, tenía a esta doncella, la tenía en alta estima, la tenía con todo lo bueno que puede tener una persona para mostrar todo lo noble, lo increíble que es Dios ante esta persona, pero ¿cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Y por qué quedó así? ¿Qué es lo que hizo que esta persona que tenía el favor de Dios ahora esté sufriendo la ruina? ¿Qué lo provocó? Y es ahí donde se me viene el pasaje, dice el hermano Néstor, es una buena expresión, se me viene a la mente el pasaje de Hebreos 2.2. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 2.2? Se los voy a leer para terminar con esta parte. Dice, aquí lo tengo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ese es el hecho de que Dios lo sufre primero. Dios lo sufre primero porque Él sabe que toda injusticia, toda transgresión debe recibir justa retribución. Y Él es el que le toca hacer eso. Y por eso Él quiere evitarle al ser humano todo ese malestar. Pero conforme vamos viendo aquí, vamos viendo cómo en Lamentaciones nos muestran que la consecuencia del pecado, ¿verdad? La justa retribución del pecado. Hermano Oscar. Sí, fíjate que, hermano Marvin y Néstor, fíjate que el pueblo de Israel, hemos estudiado muchas veces la historia del pueblo de Israel, y ha sido uno de los grandes pueblos más bendecidos en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Fíjate que el pueblo de Israel tuvo uno de los más grandes reyes, que fue Jehová mismo, ¿no? Un rey jamás vencido, como dicen por algunos, omnipotente, omnipresente, que creador, lo tuvieron a él como rey. Sin embargo, el pueblo, después, ¿qué es lo que quiso? Quiso un rey humano, ¿verdad? Nunca reconocieron y nunca agradecieron toda la gran misericordia que tuvo Dios con ellos. Cuando anduvieron en el desierto, cuando los cuidaba de noche y de día, que su ropa no se les gastase, que los alimentó durante 40 años. ¿Verdad? Nunca el pueblo, ¿verdad? Y digo y expreso así la palabra nunca, ¿verdad? Porque así fue, que ellos perdieron la gracia y la misericordia de Dios de ser un pueblo, ¿verdad? Escogido por Jehová. ¿Verdad? Y fíjate que eso, hoy día nosotros somos el pueblo de Dios. La pregunta que uno se puede hacer, ¿estaremos hoy día cayendo en lo mismo? ¿Estaremos lamentándonos siempre y nunca están agradecidos con Dios que ahora tenemos a nuestro rey, ¿verdad? Jesús es nuestro rey hoy día. Está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando sobre la iglesia, ¿verdad? Y estaremos en una posición en la cual estaremos reemplazándolo. Fíjate que fue tan duro esta situación que si uno ve, por ejemplo, un versículo más aquí en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 7, dice: Jerusalén,
cuando cayó su pueblo, dice, en manos del enemigo, y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Tremendo, tremendo para un pueblo tremendamente orgulloso, ¿verdad? Un orgullo que era más bien un orgullo carnal, más que un orgullo espiritual. Y lo que a mí ¿cómo se llama? Me entristece cuando uno lee estos textos, es lo que dice abajo en el versículo 5. Sus hijos fueron, dice, en cautividad delante de sus enemigos. Ahí están los niños, ¿verdad? Los jóvenes, que de repente no tenían nada que ver con las decisiones de los profetas, de los sacerdotes, de la gente, pagando ahora el precio del pecado de otros, ¿cierto? Porque de que sufrieron, sufrieron. Ahora fíjate, hermano, yo lo quiero llevar un poquito al libro de Amós, porque uno dice, pero ¿qué tanto hicieron estos hombres? Fíjese que aquí en el libro de Amós, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 4, por ejemplo, en adelante, uno de los grandes problemas que tenían aquí estos israelitas es que eran explotadores. Explotadores, sabiendo ellos que ellos no podían, en verdad, hacer mal uso de los bienes. Dice, oír esto, los que explotáis, dice, a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Verso 4 estoy leyendo, Amós capítulo 8, verso 4, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y, ¿verdad? Y achicaremos la medida y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, para comprar, dice, los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo. Fíjese el pensamiento que tenían, ¿verdad? Estos judíos, sabiendo, ¿verdad?, que no podían hacer eso. Voy a adelantarme en el mismo capítulo. Aquí aparece entonces lo que dice el Señor, versículo 9, por favor, capítulo 8, versículo 9 de Amós. Acontecerá, dice en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en un llanto, dice, de ungimiento y su postrimería como día amargo. He aquí, dice versículo 11, importante esto. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Verdad? Interesante aquí, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos echarle la culpa de repente a Dios por nuestras propias decisiones. Y estos hombres aquí estaban precisamente haciendo cosas que el Señor ya había ordenado no hacer. Que el Señor había ordenado y mandado a que ellos se tenían que regir bajo cierto estatus que el Señor había de alguna manera exigido. Sin embargo, ellos se dieron el lujo de romper la orden de Dios. Y por eso es que empieza toda esta decadencia de este pueblo. Una decadencia que llegó al límite de matar al Hijo de Dios, de la manera que lo mataron. Hermano honesto. Cuando yo leía este libro de Lamentaciones, la verdad es que me lamentaba también, porque no es para menos. No es para menos ver el sufrimiento de gente inocente, cómo las mujeres se comían a sus hijos. Dice la canción, hay una canción que dice, salud, dinero y amor, el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Y este pueblo gozó todo eso. Fue un pueblo muy fortalecido económicamente, que tenía una ley moral y una ley espiritual con la cual triunfar y salir adelante, pero tuvo malos gobernantes que lo guiaron, lo llevaron también al pecado. Por ejemplo, dice aquí el capítulo 2 y en el verso 14 dice, tus profetas vinieron para ti, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías
y extravíos. Entonces, los profetas que tenían, los sacerdotes, los dirigentes políticos y religiosos que tenía el pueblo de Israel no eran de los mejores en este momento, porque los llevaron a la idolatría, los llevaron a las vanidades, los llevaron y lo condujeron por un camino de perdición. Si ellos se hubieran apartado solos, no hubiese sido un problema. Pero yo estaba leyendo aquí lo que decía en Segunda de Crónica acerca del profeta, en el capítulo 28 y en el versículo 23, acerca del reinado de Acaz. Dice, verso 22 dice, Segunda de Crónica, capítulo 28, verso 22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. No solamente el haber terminado adorando los ídolos de los enemigos y desechando la adoración a Dios, le trajo ruina para él, sino también para toda la nación. Hoy día nosotros vemos que hay un montón de pueblos ricos, poderosos económicamente, pero están arruinados, están destruidos, están devastados, están perjudicados, están quebrantados moral y espiritualmente. Usted puede ver Estados Unidos, una tremenda nación, quizás la más poderosa del mundo, pero moralmente y espiritualmente, cada día sufren un quebrantamiento, una ruina mayor. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y tenemos que cuidarnos nosotros como el Israel espiritual, de acuerdo a lo que dice Gálatas 6:16, de que no nos pase lo mismo. Cuando la gente confía mucho en el poder del dinero, en tener amor, en tener salud, desvía la vista de Dios. Cuando la gente está sufriendo, generalmente vuelve la mirada hacia Dios. Entonces el dolor y el sufrimiento tienen un propósito, hacer volver la mirada del hombre hacia Dios. Y yo creo que esto es lo que buscaba el Señor al castigar este pueblo. Y cuando nosotros estamos sufriendo, debemos también pensar y meditar, ¿será que nos está pasando lo mismo? Como individuos o como iglesia, como pueblo de Dios, como el Israel espiritual. ¿Están nuestros predicadores trayéndonos la predicación adecuada y acertada? La que necesitamos oír, no la que queremos oír, sino la que necesitamos oír para guiarnos por el camino correcto y no llevarnos por un camino de devastación, de destrucción moral y espiritual. A veces sentimos que estamos bien, el Señor nos está bendiciendo. Tenemos casa, tenemos comida, tenemos amor, tenemos dinero, estamos tranquilos. Pero nos despreocupamos, nos olvidamos de el bienestar moral y el bienestar espiritual muchas veces. Esta nación en la que vivimos aquí en Chile ha pasado por épocas buenísimas y como que se comenzó a olvidar y empezó a introducir sus dirigentes políticos y los religiosos a introducir enseñanzas y doctrinas que no son aceptadas por Dios. Y entonces viene la debacle, viene la hecatombe moral y espiritual. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dice aquí, voy a citar solamente unos versículos, en el capítulo 1 y en el versículo 10 dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿Sabe cuándo leo estos versículos? Me acuerdo de unos hermanos que vinieron de Venezuela y ellos tenían buena situación económica y lo dieron todo para salir a buscar comida a otros países. ¿Por qué? Porque se había perdido todo. Estaban sufriendo eso. Dice luego el verso 12, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor.
Verso 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Y así sigue el verso 16, dice, porque por esta causa lloro. Mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Verso 18 dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados a cautiverio. Y por último, el verso 22 dice, venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está dolorido. Qué terrible situación, qué terrible dolor está pasando esta nación en ese momento. Y hay un dicho, que si el hombre no aprende de su historia, está condenado a repetir la historia, a vivir la historia. Yo creo que tenemos que aprender de esta historia de Israel. Como nación de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como el Israel espiritual, para no caer en lo mismo que ellos cayeron, en una devastación, en una destrucción moral y espiritual. Aunque tengamos los bolsillos llenos de plata, ¿de qué sirve? Aunque tengamos buena salud, aunque tengamos mucho amor, ¿de qué sirve si no tenemos esa comunión y esa relación con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores? El único que nos puede guiar por un camino seguro, por un camino de salvación. ¿O no es así, hermano Oscar? El micrófono. Así es, hermano. Hermano Mario, ¿qué opina usted? ¿Qué más le puedo agregar aquí al...? Cada vez que hablan ustedes de eso, me recuerdan las palabras de Jesús. Por ejemplo, Jesús dice, habla de la regla de oro. Creo que todos sabemos acerca de la regla de oro, ¿verdad? Que hacer a los demás lo que a uno le agrada que le hagan. Para ver si me pongo, si me acompaña. Y una de las cosas que más nos agradan es la fidelidad. No hay nada que más satisfaga al ser humano que la fidelidad. Parece que hay un hermanito ahí que está con el micrófono abierto. Ok. No hay nada más agradable en la persona, no importa si es creyente o no, no importa. No hay nada más agradable, más complaciente, más fidedigno que la fidelidad. Cuando una persona es fiel a otra, eso trae muchas bendiciones, trae muchas buenas cosas. Por eso es que se le llama así, la regla de oro, ¿verdad? Hacer a los demás lo que a mí me gusta que me hagan. Y entonces eso es la contraparte, implica que yo no voy a hacerle a los demás lo que a mí no me gusta que me hagan. Y si vemos en el versículo 2 del capítulo 1, volviendo a la poesía de Lamentaciones, mire cómo expresa esta poesía. Dice, Lamentaciones 1:2, dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos, ¿qué? Dice, de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Miren ustedes cómo es que ellos, el pueblo de Israel, el pecado más horrible que pudo haber cometido el pueblo de Israel fue apartarse, darle la espalda a Dios, y no solamente darle la espalda, sino no confiar en Dios. Es decir, decidieron no confiar en Dios y decidieron más bien buscar y confiar en todo aquello que les agradara. En este caso, cuando habla aquí de amantes, está hablando de los dioses paganos. Israel se involucró en la única cosa que no debía involucrarse, y era quitar a Dios y poner a los dioses paganos. Esa relación aventurera, esa relación de emociones hizo que le dieran la espalda a Dios. Y por eso ahora que llora, ahora que está frustrado, ahora que no sabe qué hacer, ¿verdad? ¿A quién se va a volver? Si los dioses, si sus amigos, si esa falsedad de amistad, si esa falsedad de comunión, lo único que tenía eran excesos, eran placer, pero no tenía fidelidad, no había fidelidad ahí. Entonces el problema es que cuando nosotros no somos fieles, no tenemos fidelidad con algo, el problema es que si no vivimos en fidelidad,
cuando venga el llanto, cuando venga la lamentación, ¿a quién vamos a recurrir? El capítulo 4 de Lamentaciones es un pasaje, es un capítulo, son 22 versículos, exquisito, porque aquí habla de la gloria pasada de Israel en contraste con su aflicción presente. Y si ustedes leen aquí el versículo 2 del capítulo 4, dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Miren ustedes cómo Dios tenía por alta estima a los hijos de Sión, es decir, al pueblo de Israel, a Jerusalén. Dice y sigue diciendo, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. A unos chacales dan de mamar y amamantarán a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel con los avestruces en el desierto. Mire que la expresión poética, lo que quiere desnotar aquí es cómo Israel tenía tanta gloria, tanto poder como el oro puro, pero que ahora ese brillo se ha perdido. Por una sencilla razón, por falta de fidelidad. Si la fidelidad no está en la iglesia, dice el Señor Jesús, he visto lo que ustedes hacen, le dice a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Cómo ustedes son valientes, cómo ustedes hacen todo lo que tienen que hacer, pero hay algo que les falta y es el primer amor. Miren en qué han caído, dice el Señor Jesús, para que yo no venga y quite la única luz que alumbra la iglesia. ¿Cuál es esa única luz que alumbra la iglesia? La fidelidad, porque ahí se encuentra la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que opino yo en cuanto a esto. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo lo que estamos aquí leyendo. Fíjate que continuando aquí con lo que tú habías dicho en el capítulo 4, hermano Marvin, versículo 4 del libro de Lamentaciones, fíjate que es tan fuerte la pérdida de la presencia de Dios que empieza, ¿no es cierto? Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Después, versículo 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, tal y cual como tú lo dices, ¿no es cierto? De pasar a esa postura, a hacer como ese oro puro delante del Señor, cayeron tan bajo que inclusive lo único que tenían para comer eran sus propios hijos. Tremendo. ¿No? Por eso que en el versículo 11 dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Por eso yo creo, hermano, que el Señor tiene una línea muy marcada, ¿verdad? El Señor es amor, pero el Señor también es ira y fuego consumidor en algún momento, ¿cierto? El Señor es paciente, pero también la paciencia se le acaba, ¿cierto? Y cuando al Señor se le acaba la paciencia, entonces ocurren estas cosas. Fíjate, ¿cuándo se va a acabar hoy día la paciencia, Señor? Cuando llegue en la segunda venida, ¿no es cierto? El día del juicio. El día del juicio va a ser cuando el Señor se le acabe la paciencia con lo que es, ¿verdad?, el género humano, con la humanidad. Y ese día se salvarán aquellos que, como tú bien dijiste, hermano Marvin, estuvimos ojalá todos nosotros fieles con Él, ¿verdad? Y los que no hemos estado fieles, pues vamos a ser consumidos, ¿verdad? Por el castigo. Por eso que me queda mucho una frase que dijo el hermano Ed Rangel en su último mensaje. Habrán cristianos que se vayan al infierno. Y qué paradoja, ¿no? Cristianos que se vayan al infierno. Sí, porque habrán cristianos que hoy día estarán adorando al Señor, pero de repente el Señor, que no ve las caras sino ve los corazones, se estará dando cuenta que de todo el grupo, solamente algunos se van a ir con Él. Esperemos que todos los que estamos acá queramos irnos con Él, ¿cierto? Porque la salvación es individual. Cada uno tiene que velar por su propia alma. Por eso que al final, en el capítulo 5, versículo 20, la última pregunta, el último esfuerzo que hace Jeremías ante esa poesía de súplica de misericordia. Fíjense lo que dice aquí. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo?
Ella es una súplica de Jeremías al Señor, poéticamente, pero es un llanto que viene de lo más íntimo del interior. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado y te has airado contra nosotros en gran manera. Este pueblo probó la ira de Dios. Este pueblo probó el enojo de Dios. Y este pueblo probó que el Señor simplemente se apartara de su presencia. ¿No? Y cuando ellos experimentaron eso, entonces aparecen estas súplicas, aparecen estos llantos, aparece acordándose, ¿verdad?, de que existe un Dios y que Él quiere, ¿verdad?, que sus hijos también sean obedientes. ¿O no es así, hermano honesto? Ay, así es. Mientras más lo leo este libro, más me El duele el alma. micrófono lo tiene que bajar. Ahí, ya, Ahí sí, correcto. ya. Digo, sí, así es. Y mientras más leo este libro, más me duele el alma. Es ver el dolor, el sufrimiento, pero de una cosa me convence. Cuando dice el 1.5 de este libro dice, a ver, dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Dice, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. El dolor vino por la multitud de sus rebeliones. Dice el 2.14, dice aquí, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, porque te predicaron vanas profecías y extravíos. Luego dice el capítulo 4 y el verso 13, dice lo siguiente, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Y dice el capítulo 5, el verso 16 dice, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. O sea, aquí hay un reconocimiento a que el dolor y el sufrimiento de Israel, el hambre, el canibalismo que practicaron, vino por causa del pecado. Y por eso, en el capítulo 3 y en el verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Todavía, aunque Dios los castigó, no los castigó para destruirlos, sino para darles una lección que los llevara de vuelta hacia Dios. Nuevas, dice, son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y sigue Jeremías confiando en la fidelidad de Dios, en su misericordia. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Yo creo que el grave problema aquí es que a veces no tomamos conciencia de lo que significa y de los resultados y las consecuencias que causa el predicar. Yo creo que eso es lo que pasa. Y tenemos que aprender de esta lección nosotros hoy día, como individuos, uno, y como pueblo de Dios, dos, porque el castigo vendrá, pero posiblemente no tengamos tiempo de corregir y de arrepentirnos. Por esa razón, yo creo que este libro tiene un versículo muy especial en el capítulo 3 y en el verso 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Luego dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En eso se estaba lamentando el pueblo de Israel. Y es posible que también nosotros lleguemos a lamentarnos en lo mismo, en nuestro propio pecado. Y quizás recibamos el castigo por abandonar a Dios. No confiemos tanto en lo que dice la canción. Salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. No, el que tenga la comunión con Dios, el que tenga la relación estrecha con Dios, el que esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, el que tenga el privilegio de albergar la palabra de Dios en su corazón y obedecerla,
dele gracias a Dios y viva conforme a la voluntad de Dios. El dinero va y viene, el alimento también y el amor también, pero la palabra de Dios permanece para siempre en nuestros corazones y nos puede dar la salvación de nuestras almas. Yo creo que es doloroso, no sé, para cualquier hermano es muy doloroso leer este libro. Es muy triste ver todo lo que sufrió el pueblo de Israel, de ser un pueblo, una mujer voluptuosa, llena de joyas, de riquezas, que lucía bella, que era admirada por las mujeres de otros pueblos y todo aquello, o por las otras naciones como nación, y que tenía tanta riqueza, un día quedó pobre, se le perdió la comida, se le perdió la salud, se le perdió el dinero, se le perdió el amor y tuvo que comenzar a comerse a sus hijos. Qué triste, ¿no? Practicar el canibalismo. Eso, hermano Oscar. Bien, hermanos, esperamos que esta reflexión, el consejo que siempre damos cuando tocamos este tema, ¿verdad? Es que ojalá ustedes se den tiempo de leer estos 5 capítulos, reflexionarlos, sacar la lección, ¿verdad? Y rescatar este análisis reflexivo del poeta Jeremías. Esperamos que este estudio haya servido de ánimo, especialmente también para aquellos que están conectados a través de Facebook. Sabemos que hay hartas personas que ven los estudios, así que las animamos, ¿verdad?, a que no tan solo escuchen, sino que si hay personas que no son cristianas, pues que se pongan en contacto con hermanos en los distintos lugares donde están. Siempre va a haber una iglesia del Señor fiel que les puede predicar el evangelio y acercarse a Dios. Por mi parte, le agradezco a mi hermano Néstor, a mi hermano Marvin, a estos grandes amigos que tengo, ¿verdad?, en el espíritu y también la amistad ya personal. En el caso de Marvin, hacía digital, ¿no? Hemos logrado construir una bonita amistad entre los dos. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su tiempo y seguiremos adelante si así el Señor lo estima. Gracias. Amén, amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por esta reflexión aquí en este